El estudio bíblico de hoy es obedecer por fe. Es un tema que siempre se suele poner al final de los 30 estudios bíblicos básicos, de cuando una persona conoce por primera vez el Evangelio, y que es un tema que creo que es necesario anticipar debido a que muchas personas me han preguntado al respecto de lo que hoy vamos a tratar, porque toda persona llega un momento en que decide si debe poner en práctica o no lo que ha aprendido bíblicamente. Esto suele suceder cuando las personas todas se encuentran con situaciones personales muy propias, cada uno diversa, pero que en principio, sea lo que sea su problemática cotidiana, cuando quiere hacer el paso de hacer el pacto con el Señor, sea como fuere, todo tiene una misma aplicación y todo tiene una misma base. Y hoy vamos a tratar precisamente de esa base que es totalmente necesaria para que nosotros emprendamos el andar con Dios. Una vez más vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a acoger este mensaje tuyo, que nos es tan necesario para empezar esta vida a tu lado, andando en tus caminos. Ayúdanos a confiar en ti y a obedecerte siempre. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con un texto que se halla en el libro de Filipenses, capítulo 2, donde vemos lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El versículo es el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué espera de nosotros? Que obedezcamos siempre. Da igual si está con nosotros un ministro del Evangelio o no está, como era en este caso con el apóstol Pablo. El Señor sigue siendo el mismo y el Señor siempre requiere lo mismo de nosotros: obediencia plena, siempre. Obedecer siempre implica que habrá circunstancias en nuestra vida que evidentemente no será sencillo, nada fácil seguir al Señor, obedecerle. ¿Qué debemos hacer entonces? Hoy vamos a ver si realmente hemos de obedecer siempre al Señor o hay cosas que nos eximen de tener que hacer esto con Él. Busquemos un texto en 1 de Timoteo, capítulo 6, y donde se nos dice que nosotros debemos echar mano de algo. El versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros estamos instados a echar mano de la vida eterna. ¿Por qué se nos dice esto? Porque tengamos presente que esta vida, que como mucho nos puede durar 80 años, 90, algunos ya veis 100 y algo, como casos extraordinarios, pasa rápidamente. Y nosotros igual decimos, prefiero no obedecer a Dios ahora para que las cosas me vayan bien, entre comillas, me salga sin problemas, y no pensamos en que estamos perdiendo una vida eterna por desobedecer a Dios, porque primero somos nosotros que Dios. Y por falta de confianza decimos, no, yo hago la mía. Y Dios ya lo entenderá, es que Dios es muy bueno y me va a perdonar. No, Dios es muy bueno, pero no es tonto. Hay una gran diferencia. Dios es misericordia, pero es justo. Y hay una ley que nosotros debemos seguir. Y no pensemos que nos lo podemos saltar a la torera y quedar inmunes, porque no es así, aunque creamos en que Cristo no murió por nosotros y nos va a salvar. Hay que cumplir una serie de requisitos, y eso es totalmente indudable con la Biblia en la mano. Pero se nos insta a echar mano de la vida eterna precisamente para que recordemos que si hacer la voluntad de Dios aquí nos trae problemas, hay una vida eterna que está en juego
y que ese es nuestro objetivo, y que si somos fieles aquí, la conseguiremos. Pero solo si queremos seguir a Dios de corazón y vamos hacia adelante, pase lo que pase. El apóstol Pedro, en su primera carta, también nos dice algo, porque nos advierte de que debemos luchar contra un enemigo. Ya sabéis que nosotros estamos en una lucha espiritual constante en este mundo. No hay nadie que quede exento de ella. ¿Contra quién es nuestra lucha en verdad? ¿Contra nosotros mismos? ¿Contra la gente de nuestro alrededor? ¿O hay alguien más que intenta ponernos la traba para que no sigamos a Dios? El texto es muy claro. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos un adversario, el diablo. Ya hemos comprobado que existe, lo sabemos de sobras. Y se nos dice de que él nos quiere devorar. ¿En qué sentido nos quiere devorar? Pues en un doble sentido. No es solo una cuestión simbólica. Nos quiere devorar también, si pudiera, nuestra vida terrenal. Nos destrozaría, nos haría añicos. Pero Dios no lo permite. Satanás odia al ser humano, porque el ser humano fue creado para sustituir las vacantes que él y sus ángeles dejaron en el cielo. Él con nosotros va a muerte, pero Dios no le permite que haga eso. Pero sí le permite que pueda ponernos en circunstancias que nos haga tambalear y podamos caer. Y esto Dios lo permite, ¿por qué? ¿Porque es malo? No. Porque quiere que sintamos la necesidad de estar unidos con Dios, pase lo que pase en cualquier circunstancia. Y para eso debemos también poner de nuestra parte. Dios nos ayudará, pero nosotros ¿qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe. Esto empieza a plantearnos ya algunas cuestiones. ¿Sabéis? Normalmente la mayor parte de personas cuando hacen los estudios bíblicos tienen un punto que es clave para decidir si van a seguir a Dios o no. Y suele ser prácticamente siempre el mismo, el sábado. El sábado es el punto de inflexión en que las personas dicen, es que si guardo el sábado voy a tener problemas, porque o me despacharán del trabajo, iré a la calle, o quizás porque con mi matrimonio tendré problemas porque a mi cónyuge le gusta ir a comprar los sábados y yo no voy a comprar, hacer negocios en sábado. O cualquier otra situación que os podáis imaginar. Y las personas tienen que decidir. Si nosotros somos o estamos firmes en la fe, todas esas circunstancias, Dios ya las pondrá en su sitio, tarde o temprano. Y si no, nos va a ayudar a soportarlas, porque ya veis, no somos únicos en los padecimientos. A veces, ¿cuántas veces nos miramos a nosotros mismos? Es que soy más desgraciado, qué pobrecito soy. Pero es que todos los cristianos del mundo que quieren seguir a Dios no tienen una vida fácil. Y no es de ahora. Eso ha ocurrido en toda la historia del pueblo de Dios. El diablo va a por el pueblo de Dios. Y eso lo debemos tener siempre presente. Pero no estamos solos. Busquemos otro texto que es muy duro, ¿sabéis? Es un texto que a veces no gusta leer a muchas personas porque nos define muy claramente a quién siguen los que no obedecen al Señor. ¿Cuántos señores hay? Hay Dios y ya está, es el único Señor. Hay otro Señor y no hay más, y este es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Satanás, como Dios, tienen siervos, gente que les sirve, que les quiere seguir. No hay más bandos, no hay un tercer bando de que yo voy a las mías, yo soy solo. No, no.
O estás con Dios o con quién estás. Podemos ser muy buenos, hacer grandes obras de caridad, ayudar a todo el mundo, pero a nosotros se nos pide que hagamos un paso de pacto con Dios. Si nosotros no cumplimos con ese paso, esa vida eterna que tanto nos gustaría tener, no la vamos a obtener. Porque nosotros nos hemos convertido en nuestros propios dioses. Y ser nuestros propios dioses, creernos que somos dioses, es sencillamente estar supeditado a Satanás. Mirad cómo el texto nos viene a decir todo esto de un modo bastante claro. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Durante un tiempo pasado, dice, anduvimos siendo hijos de Satanás, haciendo las cosas que Satanás quiere que este mundo conlleva, y que pueden estar muy bien aceptadas por la sociedad quizás, pero para Dios no está bien aceptado. Todos podemos haber pasado por esa transición, pero llega un momento en que nosotros hemos de decidir si somos hijos de ira, de la ira que Dios va a tener contra el pecado, y por tanto eso tiene su represalia también contra el pecador, o decidimos ser hijos de Dios. Y este es un pensamiento muy profundo. Obedecer a Dios, obedecer a Satanás, no hay otra. El Señor nos hace una amonestación en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, en el capítulo 2 y el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabéis? Cuando se escribió este mensaje a la iglesia de Esmirna, estaba diciendo algo que además era profecía y que se cumplió en un cierto periodo histórico. De eso podemos tratar en otros temas. Pero cogiendo la parte que ahora nos interesa de este texto, nos dice que no temamos en nada lo que podemos llegar a padecer. ¿A alguien le gusta padecer? Yo creo que a nadie. Bueno, quizás habrá algún masoquista, ¿no? Pero no es la norma general. A nadie le gusta pasarlo mal. E incluso nos dice de que podremos ir a parar a cárceles, ser probados, pasar tribulaciones. Y Jesús resulta que dice, cuando tengáis problemas, estáis exentos de obedecerme. Tranquilos que yo lo entiendo. ¿Nos está diciendo esto? Nos está diciendo que seamos fieles hasta la muerte. ¿Para qué? Para obtener la corona de vida. Tantas veces valoramos la vida en este mundo y tantas veces olvidamos la verdadera vida, que es la eterna, que va a durar precisamente eso, por la eternidad y estando bien siempre. Pero claro, ya se sabe, este mundo parece ser que es nuestro todo, ¿verdad? Pues no, no debe ser nuestro todo. Busquemos ahora otro texto en el libro de los Hebreos, capítulo 5. La palabra de Dios nos da un ejemplo de fidelidad, se nos propone un ejemplo de fidelidad. Y supongo que ya estáis imaginando a quién se refiere. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo padeció ¿hasta qué extremo? Pasó lo peor que puede pasar un ser humano. Y además fue muerto en la cruz, como culminación a todo esto. Y nosotros, que somos inferiores a Él totalmente, queremos ser quizás cristianos, pero sin problemas. Cristianos que vayan haciendo su vida, se adapten a las circunstancias y vayamos pasando años y al final Dios nos va a entender. Este planteamiento es el más absurdo que una persona puede llegar a tener. Porque o estás con Dios o estás con Satanás. No hay otra. Él fue nuestro claro ejemplo. Él, ya veis que sudó sangre por nuestros sufrimientos, por lo que nosotros pecamos. Su agonía le costó. Y lo pasó muy mal. Lloró incluso. Y Dios lo podía haber librado de todo esto, pero no lo hizo. ¿Qué le hizo Dios a cambio? Le dio la fortaleza para seguir adelante hasta el final. ¿Y no va a hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios no nos quiere? Entonces, ¿en qué nos hemos de basar? En tener confianza en Dios, de que Él nos va a ayudar. Pero ¿realmente tenemos esa confianza en Dios? ¿Cómo podemos confiar en Dios si no tenemos una comunión directa con Él? Un contacto directo con Dios en oración y en el estudio de su palabra, de un modo no superfluo, sino viviéndolo. Ya veis cómo automáticamente el pensamiento nos lleva a que obedecer a Dios equivale a que debe haber contacto en oración, sin lo cual hay un abismo que no nos va a dar las fuerzas para poder seguir adelante. Desplacémonos ahora hasta el libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15. Y vamos a ver precisamente algo que va normalmente contra una serie de planteamientos de algunos cristianos y que a veces nosotros mismos podemos llegar a tener en mente. ¿Hay algo que puede hacer un reemplazo de nuestra obediencia? ¿Que si nosotros hacemos algo no haga falta obedecer? Primera de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22 nos dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Él estaba hablando en el lenguaje típico del santuario de su época, pero ¿cómo podríamos aplicar ahora esto? Había gente que, mira, llevo allí ovejitas y llevo palomas y venga a ofrecer sacrificios y así ya me gano el favor de Dios. Eso mismo que creían muchos judíos de ese entonces. Muchos cristianos desde el tiempo de Jesús hasta ahora, básicamente a partir de que nació la Iglesia Católica Romana, empezaron a hacer obras de caridad, beneficencia, ayuda y demás, pagando misas, pagando parcelas en el cielo, lo que hiciera falta. Y en cambio, podían llegar a estar exentos de hacer la voluntad de Dios y podían pecar libremente. Indulgencias. Pero a veces nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Pensar en situaciones de que, mira, voy a llegar puntual a la iglesia, hasta un poco antes. O voy a hacer unas ofrendas que, bueno, casi hasta me va a doler darlas. Y voy a hacer grandes cosas, voy a trabajar mucho para la iglesia. Pero en otras cosas, bueno, voy a pasar un poco y Dios, como yo he hecho todo esto, lo tendrá en cuenta. ¿Nos ganamos el favor de Dios con estas tonterías? Mirad cómo todo siempre tiene una aplicación. El ser humano es siempre el mismo, no cambia, sea de la cultura que sea y sea de los años que sean. Somos siempre iguales. Por eso la Biblia es un mensaje que es
tan actual para ahora como lo fue para los días de Noé. Leamos ahora también en el Antiguo Testamento 3 textos. El primero en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. ¿A qué se reduce la suma de los deberes del hombre? ¿Hay algo que es el compendio máximo de lo que nosotros debemos asumir? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda los mandamientos. Esto es el todo del hombre. No hay más. Todo lo demás es superfluo, es vanidad, es absurdo, es tontería. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Atención a este texto, porque veremos que no es el único. Hay muchos cristianos en la actualidad que dicen: no, yo ya confío en que Cristo me salvó. Y como confío en que Cristo me salvó porque murió por mí en la cruz, los mandamientos, bueno, ya los clavó él en la cruz. ¿Sí? ¿Hizo esto Cristo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que este texto que está en el Antiguo Testamento, podríamos llegar a decir, bueno, como era el Antiguo Testamento anterior al pacto de la muerte de Cristo en la cruz, ya quedamos eximidos de esto. Pero vamos a tener un problema, porque veremos otras palabras que aparecen en el Nuevo Testamento que van en la mismísima línea. Y el primero lo podemos buscar en Juan capítulo 14 y versículo 15. Y son palabras de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Pues los mismos que estaban en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Los 10, no 9 porque el sábado no me interesa, para poneros un ejemplo, sino 10, tal como están en Éxodo 20. Habrá otras personas que dirán: pero es que Jesús los anuló porque dijo, amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ya está, y son 2 mandamientos. Y el sábado aquí ya no entra, me libro, ¿sí? No seamos tontos. No busquemos excusas absurdas, cuando en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, precisamente estos 2 mandamientos resumen de Jesús ya se encontraban allí escritos. Jesús no está inventando nada, está citando el Antiguo Testamento. Es como decirnos: hay 2 tablas, la de los mandamientos de nuestra relación con Dios y la otra de nuestra relación con el prójimo. Es el título o el resumen de esos conjuntos. Pero esos conjuntos tienen sus elementos que siguen siendo los mismos. No nos engañemos ante eso. Pero hay otro versículo también en el mismo capítulo de Juan 14, que es el 21, donde nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos de Dios son básicos, los 10. No hay excusa que valga. No podemos creer que Jesús nos va a amar desesperadamente si nosotros vamos por la nuestra y queremos suprimir su ley, aunque sea solo en un mandamiento. Dios va a ser justo. Y la justicia quiere decir que va a haber juicio, como hemos visto otras veces. Y el juicio se basa sobre la ley de los 10 mandamientos. Si hay personas que aún podrían decir: bueno, pero esto lo dijo Jesús, luego muere en la cruz y se acaba todo, que ya veis que es bastante absurdo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No sería solo para unos días que le quedaban. Llegamos a la primera epístola del apóstol Juan, la primera carta, en el capítulo 2 y en los versículos del 3 al 5. Aquí Jesús ya había muerto, resucitado, se había ido. ¿Qué escribe aquí el apóstol? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Hay excusa después de leer este texto tan claro? Los mandamientos siguen en vigencia. Ayer, hoy y siempre. La ley es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es inmutable. ¿Cómo vamos a decir nosotros que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos? El tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice la palabra de Dios. Es muy fuerte. El mundo protestante debería tener estas palabras muy claras y rectificar, porque si no están cumpliendo el ser el falso profeta, y eso es apostasía. Leamos ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, cuando se nos plantea un conflicto, incluso puede ser un conflicto que nos pueda llevar a la muerte si no obedecemos a Dios. ¿Sabéis? Esos casos han llegado a suceder durante toda la historia y aún suceden en nuestros tiempos y van a volver a suceder aún más. Mirad lo que nos dice este texto. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabéis? A ellos se los había amenazado. Se les podía llegar a quitar hasta la vida, latigazos, lo que queráis, pero hasta la vida. Y ellos que dijeron: mira, como yo ya sé que el Señor me quiere, voy a seguir con lo mío, así viviré más años y podré seguir haciendo predicación por otros lados. Y Dios lo va a entender. Los apóstoles tenían el concepto muy claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, ¿eso qué implica? Que si he de dar el paso de obedecer a Dios, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito? Pues tener fe. Porque si no obedezco por fe y pensando en que Dios hará algo, yo no voy a dar ese paso. Me voy a retraer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mirad lo que nos dice el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 12 y versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta debe ser nuestra actitud. En momentos de bonanza y en momentos de aflicción. Siempre debe ser esta nuestra actitud. Si nosotros hacemos nuestra parte, ¿creéis que Dios no va a hacer la suya? Por tanto, debemos tener una confianza plena en Dios y seguirle. Esa es nuestra parte. Si no, ¿de qué van a servir todas las teorías que hayamos podido aprender si no las ponemos en práctica? Estamos ya finalizando y vamos a ver precisamente los resultados espirituales que se pueden llegar a observar en las vidas de las personas que obedecen al Señor. El primer texto que ahora vamos a leer está en Isaías capítulo 48 y en el versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mirad lo que dice: si nosotros atendiésemos a los mandamientos de Dios, nuestra paz sería como un río. Tendríamos paz. A pesar de las circunstancias adversas, aquí dentro habría paz. Juan 14:27. Son palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Cristo da paz en nuestros corazones. No nos turbemos ni tengamos miedo. Si tenemos a Cristo, la paz de Él en nosotros, nada debe importarnos lo que nos pase. Si hacemos su voluntad, echemos mano, recordemos, tenemos la vida eterna. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, sigue diciendo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo ha vencido, y esa paz nos la pone en nuestro interior. Yo no quiero decir que tengamos que ser mártires porque sí. Quién sabe, si Dios quiere, igual hemos de llegar a ese momento, no lo sabemos. Pero recordad en qué momentos, por ejemplo, cuando Esteban estaba siendo martirizado antes de morir, ¿qué actitud estaba asumiendo? Estaba desesperado, diciendo: me echo atrás, no, parad de apedrearme, yo voy a cambiar mi vida y para salvar el pellejo hago lo que haga falta. ¿Hizo esto Esteban? ¿O empezó a renegar de Dios, a maldecir a los demás por hacerle esto, para que cambiaran de actitud los otros, acaso? No. Asumió lo que le tocaba y siguió adelante hasta el fin. Incluso llegó a decir algo, igual que Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el punto culminante de la paz que sentía en su interior, porque él tenía a Cristo aquí. Y bien, hemos visto que Dios nos da esa bendición, esa paz. Los que seguro que habéis dado ya el paso de seguir a Cristo y os habéis encontrado en situaciones límites de diversas circunstancias, cosas, seguro que en el fondo habréis notado esa paz de que Cristo está con vosotros. Pero claro, eso hay que experimentarlo. Hasta que uno no decide dar ese paso, eso no lo conocerá jamás. Eso es una experiencia que no se puede transmitir de uno a otro como si nada. Hay que vivirlo. Pero recordemos que ante todas estas cosas hay algo que es clave. ¿Sabéis? Dios siempre nos da promesas. La Biblia está llena de promesas. Y las promesas de Dios no son como a veces las nuestras, que podemos llegar a prometer cosas que no cumplimos, a veces incluso con Dios. Las promesas de Dios son 100% fiables, 100% seguras, 100% se cumplen. Juan capítulo 15, versículo 7, el texto con el cual prácticamente vamos a concluir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros nos encontramos en que podemos perder el trabajo por querer guardar el sábado, por ser fieles a Dios, si nosotros cualquier mandamiento puede ser nuestra prueba por una circunstancia, tengamos claro y presentes de que es la promesa de Dios, que lo pidamos, que Él sabe lo que necesitamos. Si somos fieles, Él no nos va a dejar, nos va a responder y nos va a solucionar, aunque a veces sean soluciones distintas a las que nosotros nos podemos llegar a imaginar o pedir, porque Él sabe realmente lo que nos conviene. Tengamos eso presente, nos hemos de mover por fe. Y no quisiera dejaros sin antes leer unas palabras que se encuentran en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, escrito por Elena White, donde aparecen unas frases que realmente complementan a la perfección con el tema de hoy. Mirad qué nos dice aquí. El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Esto es interesante. Las promesas de Dios son condicionales. Y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Hay personas que dicen: yo haciendo 4 Ave Marías y 3 Padre Nuestros y no sé qué más, ya está.
O hay personas que sencillamente yo oro mucho cada día, Señor, oh Señor y Señor, pero a la hora de obedecer es otra historia. Para que las promesas de Dios se cumplan, debemos cumplir unos requisitos, hay unas condiciones. Y es que oración sí, pero el deber hay que cumplirlo. No hay excusas que valgan. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Interesante, ¿eh? Y sigue diciendo, muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos obedientes, traeremos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo, cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cumpla, cuando al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre. Claro, Él es veraz. La promesa es, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Y Juan declara, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Bien, creo que con estas palabras deberíamos meditar, tenerlas siempre presentes y darnos cuenta de que seguir a Dios no es nada fácil. ¿Sabéis? Hay personas en esta nueva teología que tanto se está difundiendo que dicen la salvación es fácil. No, eso es mentira. Elena White misma escribe, la salvación no es fácil. Es sencilla, pero no es fácil. ¿Sencilla por qué? Pues porque Cristo murió por nosotros. Si lo aceptamos podemos ser salvos, pero debemos obedecer. Y eso no es fácil, porque nuestro adversario, el diablo, lo va a hacer todo para que no lo sigamos. Por tanto, si alguien nos dice, la salvación es fácil, os está mintiendo. Consciente o inconscientemente os está llevando al error. La salvación no es fácil. Pero con la fe puesta en Dios, si obedecemos, Él suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengamos eso siempre presente. Que Dios nos ayude a dar el paso. Y pensemos siempre que tenemos en juego la eternidad. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ello. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la claridad de tus palabras. Te damos gracias porque tú nos quieres mucho y porque tú nos prometes que nos vas a ayudar y pides de nosotros esos pasos de fe. Tú sabes que a veces pueden ser realmente tremendos para nosotros, por todo lo que puede repercutir en nosotros, en nuestras familias, en nuestros conocidos. Pero Señor, cuando tú prometes algo sabemos que lo cumples. Y te agradecemos porque tus promesas son fiables y nos lo has demostrado muchísimas veces. Ayúdanos a ser firmes, a velar, a orar, a estudiar tu palabra, a estar en contacto íntimo contigo, para tener esta paz que solo tú traes al corazón a pesar de cualquier adversidad. Bendícenos, Señor, por favor, y danos esa fuerza para dar ese paso y romper con lo que haga falta para seguirte. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a cambiar de todo corazón. Llénanos del Espíritu Santo.
por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.